Buenas tardes, hermanos. Dios me los bendiga allá en casita, los que nos encontramos aquí. Bendito Dios, que Dios nos ha dado nuevamente el privilegio de reunirnos. Y sé que en casita también, ahorita ya estamos muy listos para tener nuestro tiempo con el Señor. Y si algunos están por ahí enfermos, hermanos, también hay que orar por ellos para que el Señor les avive sus corazones y nos gocemos en este tiempo en el cual lo dedicamos para la honra y gloria de nuestro Dios. Así que, hermanos, vamos a iniciar, y me gustaría iniciar con un himno, el himno número 124, Estar por Cristos firmes. Estar por Cristos firmes, soldados de la cruz, alzaron la bandera en el nombre de Jesús. Es nuestra la victoria, por él por capitán, por él serán vencidas las huestes de Satán. Estar por Cristo firme os llama el alí, con él pues a la lucha, soldados todos y probar que sois valientes, luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, mas Cristo es sin igual. Estar por Cristo firmes, los fuerza tiene él. El brazo de los hombres es débil y es infiel. Vestido la armadura, velar en oración, deberes y peligro demandan gran tesoro. Amén, gloria a Dios. Espero que en casita estemos cantando, hermanos, cantemos fuerte al Señor. Vamos a entonar otro himno más, en el himno número 94, entera consagración. Así que cantemos al Señor, lo estamos honrando y glorificando, hermanos. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame
amén. Como que se pone más nervioso uno cantar solo, hermanos. Pero bendito Dios, Dios nos da el privilegio de poderle alabar, tener esa voz, así algunos la tengamos un poquito ahí desafinada o desentonada, pero bendito Dios que podemos hacerlo. Así que hermanos, voy a invitarles que vayan por su Biblia, porque yo sé que algunos no traen Biblia. Vayan por su Biblia porque vamos a tener nuestra lectura consecutiva ahí en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 3, hoy tendremos Hechos capítulo 3. Ya les iba a decir uno ustedes y uno yo, pero pues no están, hermanos, así que su servidor leerá todo, así que por favor síganme, hermanos, ahí Hechos capítulo 3, lo leeremos todo completo, cerrando hasta el versículo 26. Dice la palabra de Dios ahí en Hechos capítulo 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando, alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que les había sucedido. Teniendo asido a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien nosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veéis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, y él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en delante, cuanto han hablado, también han anunciado estos días.
Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto de Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Y a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Gloria a Dios por la palabra de Dios, hermanos. Espero en Dios que primeramente esto sea de edificación para nuestras vidas y que estemos siendo fuertes, hermanos, en este año, en los cuales que aquellos que hemos puesto nuestro corazón, el seguir leyendo la palabra de Dios, así sea toda la Biblia o sea un libro, pero que lo hagamos, hermanos, porque es importante que conozcamos más a nuestro Dios. Bendito Dios por ella. Bueno, hermanos, vamos a entonar un himno más, un himno muy conocido, himno número 17, ya han de saber cuál es. Yo creo que estaban esperando que dijera, ¿verdad?, el que siempre canto, pero pues no están mis hermanos aquí pues para oírlos, así que me tomé el gusto de entonar este himno, Cuando allá se pase lista. Así que cántele al Señor. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria al Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba disfrutar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y he de estar fuerte, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿A poco no se le alegró su corazón, hermanos? Yo sé que sí. Desde aquí los veo sonrientes, hermanos. Gloria a Dios, que Dios nos va a dar ese privilegio de ser nombrados nuestros nombres en ese, o puestos en ese libro de la vida, en el cual escucharemos algún día nuestro nombre. Y gloria a Dios por ello, hermanos. Así que disfrutemos del siguiente tiempo. Ya nos hemos gozado con alabanzas. Ahora le voy a dejar el lugar al pastor para que así dé los anuncios y la bienvenida. Mis hermanos, Dios me los bendiga y que estén bien. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes a este culto de miércoles. Va rápido, hermanos, va rápido el mes, ¿verdad? Ya estamos casi a mitad del mes. Y damos gracias a nuestro Dios porque nos presta la salud y nos presta la vida también, ¿verdad? Nada más déjenme darle algunos anuncios así rapidito. Pues hemos organizado, hermanos, nuestro año o medio año y hemos puesto ya algunas actividades en este mes de enero, así que se las anuncio, ¿verdad? Estamos preparándonos para el día 23, sábado 23, tener nuestra reunión de varones. Como les dije, mi esposa se encargará de mandarles un anuncio a las hermanas si lo hacen esta reunión este mes o ellas esperan hasta el siguiente mes, ¿verdad? Como también estamos preparando el día 29, viernes 29 de enero, una velada de oración.
Les animamos, hermanos, a llegar a esa velada de oración. Queremos iniciar el año de la mejor manera, ¿verdad? Y qué mejor que teniendo un buen tiempo de oración. El viernes 29 tendremos nuestra primera velada de oración del año, así que les animamos a llegar a esa velada de oración. Estará empezando a las 7 de la noche y terminará como 12, 1 de la mañana, ¿verdad? Del sábado. Así que les animamos a llegar, hermanos, y esperamos que esto sea una bendición para sus vidas. Como también el grupito de varones, de líderes, diáconos de aquí de la iglesia, les animamos este domingo por la tarde, este domingo que viene, que es el domingo 17, les esperamos a el curso de homilética que vamos a tener, es a las 5 de la tarde. Necesito que si alguien más quisiera venir, me mandaron un mensajito ahí en el WhatsApp y me dijera, pastor, yo lo quiero tomar, para sacar el número de copias necesarias. No sé que usted vaya a llegar y al último no tenga copia del estudio, ¿verdad? Así que le invitamos, por favor, así que prepárense. Sigamos orando, hermanos, por aquellos que están enfermos y ya van saliendo de su enfermedad, como también por ahí me enteré que el esposo de la hermana Obdulia González salió positivo con coronavirus y creo que algunos de sus hijos. Oremos por favor por él y sus hijos, que es el señor Horacio Beas y sus hijos, ¿verdad? No sé cuáles de sus hijos están contagiados, así que esperamos en el Señor que no se pongan más graves, o esto no se complique, perdón, y que todo salga bien, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Isaías 41, por favor. Isaías 41, vamos a leer algunos versículos por ahí. El libro de Isaías, en el capítulo 41, si usted allí está en casita, ya el hermano Mo ya les dijo, alisten sus Biblias, saquen sus Biblias. Isaías 41, por favor. Vamos a leer el versículo 10, hermanos. Isaías 41, 10, si están por favor ahí. Dice así la palabra de nuestro Dios. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Una vez más, dice la Biblia, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por este día tan especial. Gracias porque hace un clima espléndido, a pesar de que estamos en el mes de enero. No hace frío ni tampoco hace calor. Está como muy agradable, Padre. Gracias por eso, por el privilegio que nos das de estar en este lugar y por lo que vamos a aprender hoy de tu palabra. Rogamos que hables a nuestro corazón, que tu Espíritu Santo nos ministre, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, que podamos comprender las Escrituras, aprender de ellas y someternos a aquellas verdades, Padre. Ayúdanos también a meditar en tu palabra de tal manera que reflexionemos en cada una de esas verdades para que nos mueva a tomar decisiones y nos volvamos a ti. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dice, hermanos, ahí en Isaías capítulo 41, quiero ahora ir un poquito más atrás y leer desde el versículo 8 hasta el versículo 13, ¿verdad? Dice así la Biblia. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, y serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Hermanos, especialmente el versículo 10, por supuesto toda la escritura es importante,
Toda la escritura es inspirada por Dios, pero especialmente el versículo 10 es un versículo de mucho ánimo. Es usado por aquellos que predican mucho el evangelio de la prosperidad, porque en realidad habla mucho de ánimo, de verdad, y que Dios te ayuda, o sea, y eso es verdad, ahí está la cita. El problema es que a veces olvidamos todo el contexto. ¿Por qué Dios le dice esto al pueblo de Israel, aunque menciona a Jacob o menciona a Israel, verdad? Déjeme hablarle un poquito acerca del contexto histórico. En el capítulo 38, no sé si lo recuerda y usted retrocede un poquito, Ezequiel recibe de parte de Dios un milagro, le da 15 años más de vida, Ezequías, perdón, le da el Señor 15 años más de vida y tristemente él tomó una actitud equivocada, se llena de soberbia. En 2 de Crónicas, capítulo 32, versículos 24 al 25, dice la Biblia, en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él, la ira de Jehová, dice, y contra Judá y Jerusalén. Qué tremendo, hermanos. Dice la Biblia que en el 38 Ezequías se enfermó de muerte. Dios le sanó y le dio, hermanos, 15 años más de vida. Y luego, hermanos, en el libro de 2 de Crónicas dice que él tomó una actitud equivocada, que él se enalteció. Y en el capítulo 39 del libro de Isaías explica qué es lo que pasó. Vino un príncipe de allá de Babilonia y viene a Jerusalén, ¿verdad? Y Ezequías lo recibe, le muestra su casa, le muestra la ciudad, le muestra todos los tesoros, le muestra las defensas de la ciudad, todo le muestra, porque él se estaba enalteciendo y le estaba tratando de decir al príncipe de Babilonia todo lo que él había logrado y todo lo que él tenía. Dice la Biblia que la ira de Jehová, perdón, hermanos, que la ira de Jehová se encendió contra él, pero no solo contra él, sino también, hermanos, contra Judá y contra todo Jerusalén. Qué increíble cómo afecta el pecado de un hombre. Si usted sigue leyendo en el capítulo 39 del libro de Isaías, viene Isaías y le pregunta, ¿quién era este hombre? Y ya le dice, pues era un príncipe de Babilonia. Y ¿qué te dijo y qué hiciste? Bueno, pues le enseñé mi casa, le enseñé la ciudad, le enseñé los tesoros y todo. Y Isaías le profetiza que Babilonia se iba a llevar a toda su familia y todos sus tesoros y no iba a quedar nada en la ciudad. Por causa de ese pecado de enaltecerse y en lugar de darle la gloria a Dios por todo lo que él era y todo lo que él tenía, hermanos, se enalteció. Y tristemente, hermanos, después en el versículo 40, es un capítulo precioso si usted quiere leerlo, habla acerca de la grandeza de Dios y nos habla también, hermanos, acerca de la insignificancia del hombre. Dios es un Dios eterno, un Dios todopoderoso, un Dios grande. El hombre es, bueno, de acuerdo a la Biblia, dice que es como la hierba del campo, la flor que se marchita y luego perece. El hombre, hermanos, tiene sus días contados, es corto de días. Y no solo eso. El hombre es imperfecto, Dios es perfecto. Por supuesto, no estamos tratando de comparar al hombre y a Dios, sino que Dios está diciendo la insignificancia del hombre y su grandeza de él. Y luego, hermanos, Dios empieza a hablar acerca de la idolatría. ¿Por qué empieza a hablar acerca de la idolatría? Y empieza a burlarse de esos ídolos. Y luego de repente, en el capítulo 41, del versículo 8 en adelante, y está diciéndole a Israel lo que él hizo por ellos, y luego les dice que no teman, etcétera. Y agarramos este versículo, Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
Dios en su omnisciencia sabía, hermanos, lo que vendría para el pueblo de Israel. El ser llevados cautivos a Babilonia por 70 años no iba a ser algo fácil para el pueblo, hermanos. Así que Dios está diciéndoles y preparándoles para lo que iba a venir en la vida de ellos. Pero al decirles eso, Dios habla aquí de está mostrando con ellos su grandeza, está manifestando su grandeza. Y por lo menos aquí en este versículo vemos algunas cosas o cómo estas cosas resaltan o manifiestan la grandeza de nuestro Dios. Por lo menos hay 5 cosas. La primera es, Dios manifiesta su grandeza hablándole acerca de que Él los escogió. Número 2, Dios manifiesta su grandeza cuando les dice, no teman, y luego dice, porque yo estoy contigo. Dios manifiesta, número 3, su grandeza cuando les dice, no desmayen o no se cansen, porque su Dios, dice, les dará las fuerzas. Y número 4 dice, siempre les ayudaré. Es otra manera en que manifiesta su grandeza, siempre les ayudaré. Y número 5 en la que manifiesta su grandeza, siempre te sustentaré. Esto está diciendo, hermanos, que aún en medio de la adversidad, en medio de las situaciones difíciles, es Dios el que hace todo por Israel. Y es ahí donde yo quiero, hermanos, profundizar en estas 5 manifestaciones de la grandeza de Dios. De hecho, eso es nuestro tema, manifestaciones de la grandeza de Dios. Sé que estuvo un poquito largo el contexto, pero quería que entendieran cómo es que este versículo se debe de entender después de todos los acontecimientos. Así que vamos a ver, número 1, ¿cómo manifiesta Dios su grandeza? Con su elección. La Biblia dice, hermanos, en el versículo Isaías 41, en el versículo 9, dice, porque te tomé de los confines de la tierra y tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Dice, te escogí y no te deseché. Es Dios, hermanos, quien escoge. Es Dios el iniciador de todas las cosas. Nosotros somos semejantes a Israel. Hermanos, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía todo planeado con Israel. Dios ya tenía todo planeado contigo y conmigo. Dios desde antes de la fundación del mundo nos escogió. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículos 3 a 6. Allí en casita, sígame por favor ahí en su Biblia. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículos 3 al 6, dice la Biblia, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hermanos, qué precioso, hermanos, que es Dios quien ya tenía un plan bien definido para Israel como lo tiene para nosotros. Ya estábamos en la mente de Dios antes incluso de la creación de este mundo. Antes de la creación de este mundo Dios nos escogió. Antes de su fundación de este mundo Dios nos eligió, hermanos. Deberíamos de estar contentos y agradecidos por eso. Y luego Él dice, hermanos, que hay un plan y que hay un propósito. Note lo que dice el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, note lo que dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios desea, hermanos, que nos presentemos delante de Él santos. O sea, la palabra santo significa apartado para Dios, pero también limpio del pecado. Dice, y sin mancha. Eso solo se logra por los méritos de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros seguimos siendo pecadores justificados por la gracia de Dios. Pero qué precioso en el versículo 5 dice, en amor. Bendito sea nuestro Dios, hermanos, que nos ha manifestado su amor y nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Así que no es el hombre, no es sus méritos, no es que nosotros no lo mereciéramos o que nosotros nos lo ganamos, no, es Dios que nos escogió. Dios le mostró, hermanos, o manifestó su grandeza para con Israel escogiéndolo. Dios la manifiesta para con nosotros de la misma manera. Dios es grande. Número 2, Dios le dice,
no temas. En el versículo 10 dice, no temas. Pero ¿a qué se debe el no temer? Y luego le dice, porque yo estoy contigo. ¿Sí lo escuchó, hermanos? En el Salmo 56:11 el salmista dice así, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Bueno, el Nuevo Testamento contesta, ¿qué puede hacer el hombre? El hombre puede matar el cuerpo, pero el alma no la puede matar. Por eso el salmista, él dice, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? El Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, dice, porque tú estarás conmigo. Esto significa, hermanos, que lo que hace que no tengamos ese temor no es que nosotros confiemos en nuestras fuerzas físicas, no es que nosotros confiemos en nuestro poderío, hablando de las riquezas o hablando acerca de posesiones o títulos, etcétera. No, hermanos, lo que implica ese no temer es que es Dios quien está con nosotros. Por eso dice, no temas porque yo estoy contigo. Yo creo que recuerda el Nuevo Testamento que los discípulos, cuando el Señor estaba partiendo y les da la gran comisión, ellos estaban temerosos porque estaban solos, su maestro ya se iba, su Señor ya se iba. Pero Él les dice algo muy importante. Dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, qué interesante. Las mismas promesas que están hechas para Israel están hechas para nosotros, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Y eso se aplica también a nosotros los creyentes. Nosotros también fuimos escogidos. A nosotros también se nos dice que no debemos de temer, y que Dios prometió que iba a estar con ellos, hermanos. Y Cristo ha prometido estar con nosotros siempre, porque Cristo es Dios. Gloria a Dios por eso, hermanos. Él ha prometido estar con nosotros. Pero es verdad que vemos en toda la historia del pueblo de Israel que tuvieron mucho problema con esto del temor. Batallaron al enfrentar a sus enemigos, batallaron en cuando había necesidades, cuando había enfermedades, batallaron cuando había problemas de muerte o situaciones de muerte. Había miedo o había temor en sus vidas. Un ejemplo de ello se encuentra en el libro de Números, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 14. Yo creo que recuerdan esa porción de la Escritura, hermanos, cuando Moisés escoge a 12 príncipes que vayan a inspeccionar la tierra y que les traigan noticias, ¿verdad? Bueno, 10 de ellos trajeron noticias negativas, 2 de ellos trajeron noticias positivas. Yo creo que lo recuerdan. En Números 14, si usted está allí, por favor. Números 14. Quiero que recuerde esta parte de la Escritura. Dice así, versículo 1. Recuerde, ya anteriormente 10 habían dado un informe negativo y dijeron, no podemos, ellos pueden más que nosotros, allí hay gigantes, o sea, es imposible, no se puede. 2 decían, sí se puede, Dios está con nosotros, sí se puede. Y mire lo que dice la Biblia. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche después del informe negativo. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designémonos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Nota lo que dice, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, versículo 9, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis.
Pareciera, hermanos, que Josué y Caleb están citando Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. Esto significa que ellos le creyeron a Dios, que ellos confiaron a Dios. A ellos no les importaron los gigantes. Ellos dijeron, vamos, sí podemos. Pero eso sí podemos no era porque eran positivos, porque creían en el positivo, no. Ellos no estaban confiando en sus fuerzas. Ellos decían, sí podemos porque Dios está con nosotros. Por tanto, dice, no seáis rebeldes porque Dios les había mandado que fueran. Dice, y no temáis a este pueblo. Hermanos, es triste, pero a veces en nuestra iglesia habemos cristianos que tenemos temor al fracaso, que tenemos temor a la muerte, que tenemos temor al futuro, que tenemos temor a las enfermedades, que tenemos temor a las dificultades, que tenemos temor a que nos dañen emocionalmente. Hay tanto temor dentro del cristianismo. Y el temor, hermanos, provoca duda. El temor provoca desconfianza. El temor provoca desánimo. El temor provoca que te des por vencido. Eso le pasó al pueblo de Israel. Lloraron, gritaron y estaban diciendo, mejor vamos a levantarnos capitanes y vamos a regresarnos. Porque el temor solo muestra desconfianza de nuestro Dios. No le creemos a nuestro Dios. Así que tenemos que tener cuidado, hermanos. En cierta manera, Dios, si usted lee el contexto, Dios está mostrando su grandeza o manifestando su grandeza al decirle esto a Israel. Le está tratando de animar por lo que viene para ellos en un futuro. Y le dice, no temas por lo que iban a acontecer. Y aparte por lo que ya habían acontecido a través de toda la historia, no habían aprendido la lección. El Salmo 27:1, hablando del rey David, dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Hermanos, cuando nosotros confiamos en esa verdad de que Dios está con nosotros, hermanos, no tenemos por qué tener temor. Ni a la enfermedad, ni a la muerte, ni a las circunstancias adversas, ni a la necesidad. Ahora, quiero hacer un énfasis. Estoy en contra del evangelismo de la prosperidad. El evangelismo de la prosperidad habla de que todo te va a ir bien, nada te va a salir mal. No, aquí lo que está diciendo es, Dios dice no temas, ¿por qué? Porque iban a venir situaciones adversas en las cuales iban a tener que confiar en nuestro Dios y no tener miedo a esas circunstancias adversas. El salmista siempre que hablaba de que él estaba confiado, incluso aún en medio de las circunstancias adversas, porque su Dios estaba con él. La pregunta es, hermanos, ¿tú crees que Dios está contigo? La Biblia dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amado hermano en Cristo, tal vez porque hay pecado en tu vida, tú dudas de que Dios esté contigo, de que el Señor esté contigo. Yo te invito a arrepiéntete de tu pecado y vuélvete al Señor. Pero Él lo prometió y Él lo va a cumplir. Por lo tanto, creámosle a esas verdades que están allí en las Escrituras y confiemos en nuestro Dios y no tengamos temor. ¿Por qué digo esto, hermanos? Hermanos, porque pareciera que este 2021 va a ser un año de muchos retos en los que pudiera haber, hermanos, en los que pudiera haber algunos fracasos en nuestras vidas, en lo que pudiera haber algunas necesidades económicas que a lo mejor vamos a tener escasez, en lo que pudiera haber algunas enfermedades, y de hecho ya algunos están enfermos, en lo que pudiera haber dificultades. Pero eso no implica, hermanos, que tenemos que temer y desanimarnos y dudar y darnos por vencidos. No, hay que tener confianza en nuestro Dios, no tener temor, sino creerle a Dios. Él dice, Él estará con nosotros. Hermanos, si Él está con nosotros, Él nos dará la victoria en medio de cualquier circunstancia adversa. No está diciendo que no vamos a pasar por eso, pero dice que cuando estemos allí, Él nos sostendrá. Número 3. Tercera grandeza manifestada de nuestro Dios en Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. Y luego dice, no desmayes porque yo soy tu Dios. En pocas palabras le está diciendo, no se cansen. No solamente nos anima, hermanos, a no desmayar.
Eso es lo precioso y la hermosa manifestación de la grandeza de nuestro Dios. No solamente nos dice que no desmayemos, sino que dice, porque yo soy tu Dios, y le dice, que te esfuerzo. Dios dice, hermanos, que aparte de prometernos de estar con nosotros, Él, hermanos, nos dará fuerzas para pasar por aquellas situaciones, hermanos, que de antemano Él ya sabe, que ya están ahí. Isaías 40, versículos 29 al 31. Isaías 40, versículos 29 al 31. De hecho, vamos a leer desde el 28. Mire lo que dice Isaías 40, 28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué precioso, hermanos. Dios dice, no temas, porque yo estoy contigo. Dios dice, no te canses, o sea, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Dice, que te esfuerzo. Aquí menciona las águilas, y al estudiar un poquito acerca de las águilas, dicen por ahí que las águilas levantan sus alas y las raspan contra la roca, para que esas alas viejas, esas plumas viejas, se puedan caer y salgan plumas nuevas. Levantará alas como las águilas. Qué interesante. Por eso dice, Él renueva esas fuerzas en nosotros. Ahora, ¿por qué Dios dice que no desmayes? ¿Por qué Dios dice que no descanses y que Él nos va a fortalecer? Hermanos, hacer lo correcto cansa. Hacer las cosas correctas cansas, incluso aún en medio de la adversidad. En Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo llegaremos, si no, desmayamos. ¿Qué significa esto? No nos cansemos pues de hacer bien. Otra versión dice lo correcto, lo que es correcto, aquellas cosas que son correctas, que son las que le agradan y glorifican a nuestro Dios. En pocas palabras está diciendo, hermanos, no se cansen de practicar la disciplina del Señor con sus hijos. ¿Cuántos padres se cansan y ya después dejan sin disciplina a sus hijos, y ya después sus hijos son instruidos y influenciados por alguien más, y tristemente después ya no quieren nada con el Señor? No se canse de orar y leer su Biblia. Algunos propusimos este año de empezar a orar más, leer nuestra Biblia más, y ya todavía ni siquiera termina el mes y ya algunos ya se están dando por vencidos. No se canse de ir a la iglesia. No se canse de participar en algún ministerio. Algunos dicen, ay hermano, ya tengo un año en este ministerio, que alguien más lo haga. No se canse, hermanos, debería tener un ministerio y tenerlo toda la vida que el Señor le da aquí en la tierra. No es para tener un ministerio un mes sí, un año no, 2 años sí. No, antes debería de crecer más en el ministerio. No se canse, hermanos, de evangelismo. Reparta un folleto un día, 2 días, hable un día, todos los días. Deberíamos de aprovechar todo el tiempo, hermanos. No se canse de dar. Algunos se cansan de dar, especialmente ahorita que estamos con la pandemia. Pues sí, tenemos un problema económico en la iglesia, porque muchos no damos. Si usted dice, lo estoy juntando, qué bueno, amén, gloria a Dios, pero hay algunos que no. Acuérdense que de todas maneras es del Señor, todo le pertenece al Señor, y el Señor nos pedirá cuenta por ellos. Tampoco se canse de ayudar. Algunos se cansan de ayudar y dicen, bueno, es que yo ayudé a fulano y me pagó mal. No, hermanos, aunque a uno le pague mal, hermanos, usted siga ayudando y hacer el bien. Haga lo que es correcto delante de Dios. Mire, hermanos, aún la gente que no es creyente se cansa incluso de las cosas malas, también cansan. Pero mire qué dice la Biblia con respecto a eso. Isaías 57. Busque ahí en su Biblia. Isaías 57, versículos 7 al 11. Dice la escritura: sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama, allí también subiste a hacer sacrificio. Y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo, porque a otro y no a mí. Te descubriste y subiste y ensanchaste tu cama.
e hiciste con ellos pacto, amaste su cama donde quiera que les veías, y fuiste al rey con ungüento y multiplicaste tus perfumes y enviaste tus embajadores lejos y te abatiste hasta la profundidad del Seol. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. ¿Y de quién te asustaste y temiste? ¿Que has faltado a la fe? ¿Y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento? ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? ¿Qué es lo que estaba tratando de decir Isaías al pueblo de Israel? Que se estaban entregando a la idolatría, que hacían pacto con los ídolos, que estaban cometiendo pecado, que estaban ofendiendo a Dios y se cansaron. Pero dice, hermanos, que se fortalecieron en su vigor, sacaron sus propias fuerzas para seguir haciendo lo malo. Y qué increíble, nosotros que Dios promete estar con nosotros para que no tengamos temor, y que nuestro Dios, Él dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo, que nuestro Dios que nos da de sus fuerzas, y nosotros nos cansamos. Algunos se cansan de estar en la iglesia y apenas va 1 hora de enseñanza y ya se me están durmiendo. Pero no se cansan de las plataformas, del Netflix, del YouTube, de otras plataformas, ahí pueden durar mucho. Pero los jóvenes no se cansan de estar en los videojuegos y pueden durar hasta 3, 4 horas en los videojuegos, y algunos hasta de madrugada. Hermanos, qué increíble, antes no nos cansábamos para andar en las cosas malas, pero sí nos cansamos para andar en las cosas buenas del Señor. Hermanos, Dios está en contra de aquellos cristianos que se cansan de hacer lo correcto, de hacer lo bueno, lo que es agradable para Él. Dios promete, hermanos, que dará sus fuerzas. Pero qué tremendo, los que esperan a Jehová, espera en Dios. Algunos se sienten solos, desanimados, pero Dios está allí, Él lo prometió, Él está allí, y Él dará sus fuerzas en su tiempo y en su momento. Espera a Dios. Número 4, la cuarta manifestación de la grandeza de Dios en esta cita, en esta porción de la Escritura: siempre te ayudaré. ¿Sí lo escuchó, hermanos? Es una verdad. Siempre te ayudaré, y no la digo yo, la dice Dios en su palabra. Siempre te ayudaré. ¿Cuándo nos va a ayudar Dios, hermanos? Siempre. El Salmo 121:2 dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Yo creo que recuerda aquella ocasión cuando Cristo iba caminando sobre las aguas y Pedro le ve en la barca, y estando él en la barca dice: maestro, si eres tú, haz que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Cristo le dice: ven. Y Pedro salió y empezó a caminar. Qué milagro, qué tremendo, hermanos, que Pedro empezara a caminar sobre las aguas. Pero después, al ver los fuertes vientos, dice, comenzó a hundirse. Y el Señor no corrió luego a agarrarlo, no, sino que hasta que Pedro empieza a decir: Señor, sálvame que perezco. Y entonces la Escritura dice que Cristo extendió su mano y le tomó, dice, se asió de él y le tomó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, tristemente muchos de nosotros nos estamos hundiendo en nuestra vida espiritual y no hacemos nada. Dios está allí, Él dice: siempre te ayudaré. Pero la pregunta es: ¿quiere usted la ayuda de Dios? Queremos la ayuda del vecino, queremos la ayuda del psicólogo, queremos la ayuda de de aquel, otro, pero no clamamos a la ayuda de Dios. El salmista está diciendo: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nosotros somos los que tenemos que decir: Señor, estoy pasando por esta crisis. Señor, estoy pasando por esta situación. Señor, ayúdame. Vayamos a Él. Él está allí dispuesto, y por eso dice: siempre, cada vez que tú dices ayúdame, Él está allí. Él es nuestro socorro, Él es nuestro pronto auxilio. O sea, rápido pida auxilio, pida socorro, pida ayuda, pero pídala a Dios. A veces la queremos pedir, hermanos. Por supuesto, para Dios no hay ningún imposible, pero ya cuando las situaciones están bien difíciles, cuando ya algunos están ya casi firmando el divorcio, cuando algunos, su hijo ya está bien sumido en las drogas, ahí es cuando andan pidiendo ayuda. Y qué triste, hermanos,
que es triste que al último que buscamos para que nos ayude es a nuestro Dios. Salmo 119, 173 dice: esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. Esto significa, el salmista sabía que porque haber escogido sus mandamientos iban a venir las situaciones difíciles, y enseguida él se previene y dice: esté tu mano pronta para socorrerme. Señor, tú sabes que van a haber situaciones difíciles, ayúdame. Isaías 41:13, mire lo que dice, de hecho, Isaías 41:13, vaya ahí por favor, dice así la escritura: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene con la mano con tu mano derecha, dice, y te dice: no temas, yo te ayudo. Hermanos, si usted cree que Dios es omnisciente, que es omnipresente, que es todopoderoso, que es santo, que es justo, que también es ira y que es amor, ese Dios, hermanos, que todo lo puede, que todo lo sabe, y Él dice: yo te ayudo. Hermanos, a él, si yo creo eso, yo debería de acudir a la ayuda de Él. Nadie me puede ayudar como Él me puede ayudar. Él no se equivoca, Él todo lo sabe, todas las decisiones de Él son justas, todos los juicios son justos. Deberíamos de recurrir a Él en su ayuda. Y número 5, y termino con esta manifestación de su grandeza: siempre te sustentaré. Hermanos, si lo escuchó, él dice: siempre te ayudaré. Y luego el otro dice: siempre te sustentaré. Y no solamente dice siempre te sustentaré, sino que dice: siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué precioso, hermanos. Pero él dice que siempre lo hará, y lo hará con la diestra de su justicia. ¿Por qué dice con la diestra de su justicia? Porque es la mano, dicen algunos teólogos, es la mano que Él utiliza para mantener su santidad y ejecutar sus sentencias. O sea, Dios va a hacer las cosas de una manera justa y de una manera santa. Eso es lo que Dios está diciendo, hermanos. Por lo tanto, toda nuestra fe, toda nuestra confianza debería estar en Él. El salmista en el Salmo 23:1 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y este versículo nos encanta mucho, y algunos creo que algunos o todos lo sabemos de memoria. Nada me faltará. Pero el salmista sabía que Dios se iba a encargar de sus necesidades. El asunto es: ¿cuáles son esas necesidades? En Mateo capítulo 6, versículos 25 al 33, habla incluso acerca de esas necesidades, donde dice, hermanos, que es Dios que se encarga de alimentar a las aves del campo. Con mayor razón nos va a dar a nosotros el sustento necesario, pero es lo necesario. Y aún así dice que nosotros no nos afanemos. ¿Por qué comer? ¿Por qué beber? ¿Por qué vestir? Dios se va a encargar de darnos lo necesario. Pero dice, hay un principio y dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Dios lo que está diciendo, hermanos, es: encárgate de hacer mi voluntad, encárgate de hacer mi obra, encárgate de lo mío, y yo me voy a encargar de lo tuyo, pero de lo necesario. Muchos males vienen a nuestras vidas porque nosotros estamos buscando más de lo necesario. Tenemos que admitir que tenemos una lucha contra la codicia y la envidia, y vienen muchos males por causa de eso. Pablo por algo dijo: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Esto implica, hermanos, que hay una responsabilidad nuestra. Hay que salir a trabajar, y bendito sea nuestro Dios porque nos da la fuerza, porque nos da la salud, porque nos presta la vida. Todo eso proviene de Él, y bendito sea nuestro Dios, hermanos, por eso. Así que démosle gracias a nuestro Dios porque Él nos cuida, Él nos guarda, Él nos sustenta. Perdón, hermanos. Así que dice la Biblia, hermanos, que debemos de preocuparnos primero por lo de Él. Mateo capítulo 6, versículo 11, dice el Señor Jesucristo, hablando del Padre nuestro. Hay una porción ahí donde Él dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Hermanos, Dios se encargó del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento cuando iban por el desierto. Dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 8, versículo 16, dice, te sustentó con maná en el desierto. Tu ropa, en el capítulo 29, versículo dice, tu ropa no se envejeció, tu calzado no se envejeció. Mire, hermanos, hubo algo milagroso. 40 años en el desierto y Dios le dice, tu ropa no se envejeció, tu calzado no se envejeció, tus pies no se inflamaron, no se hincharon. Tal vez usted dice, no, esto es verdad. Yo por ahí tengo un pantalón y ya tengo 5 o 6 años con él. Bendito sea nuestro Dios. Ay, que estos zapatos ya tienen 5 años con esos zapatos. Gloria a Dios. El problema es cuando vienen deseos y que ya tenemos un par de zapatos, 2 pares de zapatos y queremos más. No se diga a las hermanas, ¿verdad, varones? Tienen hasta sus 8 pares de zapatos y todavía dicen que no tienen. Tienen ahí ropa en el closet que pues ya ni cabe y dicen, ay, no tengo que ponerme. Antes deberíamos estar agradecidos con Dios porque Él nos sustenta, nos da lo necesario. Y Él dice, siempre te sustentaré. Amados hermanos en Cristo, a través de la historia, ha habido creyentes que han pasado por situaciones difíciles, pero nunca se han muerto de hambre. Dios se ha encargado de sustentarles. Incluso podemos hablar de Elías, cuando Dios le lleva, hermanos, y está allí cerca del arroyo. Dice la Biblia que Dios usó hasta los cuervos y le traían carne y le traían pan y allí había agua. Dios se encargó de sustentarle. Cuando le sacó de ese lugar, le mandó a otro lugar, al desierto, hermanos, y él dijo, ahí ya he dado orden a una viuda para que te sustente. Dios, hermanos, dice, siempre te sustentaré. Así que, amado hermano en Cristo, a lo mejor algunos se afanan en trabajar y ganar y nos estamos olvidando de esas verdades. Dios dice que Él nos va a sustentar. Pero también Dios dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os vendrán por añadidura. ¿Cómo nos afanamos en tantas otras cosas y nos olvidamos que Dios dijo, yo te voy a sustentar? Tengamos cuidado con esto, hermanos. Dios nos manifiesta su grandeza por medio de estas 5 cosas. La pregunta es, ¿las cree usted? Si usted las cree, empiece a llevarlas a la práctica. No tenga temor, porque Dios está con nosotros. Y ese temor, el no tener temor, el agarrar valor, no es porque confiamos en nuestras fuerzas, es porque confiamos en que Dios está con nosotros y Él es el Dios que todo lo puede. Y si Él está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios dice, no desmayes, porque Él es el que nos va a dar fuerzas. ¿Sí lo recuerda? Así que ánimo, hermanos. Dios dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Créale a nuestro Dios. Estamos, hermanos, por empezar situaciones difíciles, retos más grandes este año. Y necesitamos, hermanos, creer en esa manifestación o manifestaciones de la grandeza de nuestro Dios. Créale a nuestro Dios y no se canse de hacer las cosas que a Dios le agradan. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu grandeza, por cómo te manifiestas en nuestras vidas. Tú nos has escogido con un propósito y tú, que todo lo sabes, sabes que vienen tiempos difíciles, retos grandes para nuestras vidas. Y tú nos animas, así como animaste al pueblo de Israel, nos animas a nosotros y nos dices que no tengamos temor en medio de las circunstancias adversas, porque tú estás con nosotros. Que no nos cansemos, que no desmayemos, porque tú eres nuestro Dios y tú nos vas a fortalecer. Tú nos dices que siempre nos ayudarás en medio de esas situaciones adversas. Tú estás listo las 24 horas del día, los 365 días del año, para que nosotros levantemos nuestra voz y te digamos, Señor, ayúdanos. Y tú también, Padre, nos muestras tu grandeza y te manifiestas de esta manera, sustentándonos siempre. Es una promesa de sustentando, danos el sustento siempre. Así que gracias por eso, gracias por tu palabra. Solo pido que mis hermanos que están pasando por situaciones adversas puedan creer y confiar en ti. Ayúdanos, Padre, a no temer. Ayúdanos a no cansarnos. Ayúdanos a confiar en que tú eres nuestra ayuda. Y ayúdanos a confiar en tu sustento. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Esperamos que esta enseñanza pueda ser bendición en su vida y que al reflexionar en estas verdades
le mueva a confiar más en nuestro Dios en estos tiempos de crisis o en estos tiempos difíciles. Que el Señor les bendiga, hermanos. Ánimo. Hasta luego.